Bueno, es un motivo de festejo y de celebración esta charla, primero porque logramos abrir la muestra Ciudad Candia, que espero que todos la hayan podido visitar. La abrimos el viernes pasado y digo que es un motivo de festejo porque hacía desde abril que íbamos a abrir Ciudad Candia. Y bueno, la pandemia obviamente postergó, al igual que a todos, nuestras vidas y nuestros programas. Así que finalmente el viernes pasado pudimos abrir la exposición y la repercusión, nada, nos llena de alegría porque teníamos la sensación de que visibilizar el trabajo de la empresa Candia y de la familia Candia a partir del legado que había donado al museo era una deuda que teníamos como museo, pero una deuda también que teníamos como ciudad. Eh, y me parece que a partir de esta exposición y a partir de las acciones que nosotros vamos a realizar como museo, porque este mes el museo cumple 40 años, que no es un detalle menor, por eso tanta alegría y celebración, digo, seguramente podamos conocer mucho más de los edificios y de las construcciones de Candia, pero sobre todo mucho más de la historia de Rosario. Llevamos ya 3 meses y medio, este es el primer encuentro de lo que es el curso de Historia de Rosario post vacaciones, si le tomamos vacaciones de julio. Se viene una secuencia, Celeste seguramente les va a estar comentando cómo sigue el curso de Historia de Rosario, pero les recuerdo que arrancamos en abril este curso de Historia de Rosario tomando todo lo que tenía que ver con, con distintos momentos. Perdón que corto el teléfono, ahí está, porque me desconcentraba. El curso de Historia de Rosario comenzó en abril, les decía, es un trabajo conjunto que tenemos con el ISIR. No está Sandra Fernández, pero siempre todos los sábados con Sandra presentamos conjuntamente este curso porque creemos en la necesidad de una formación lo más académica y lo más profesional posible acerca de la historia de la ciudad. De hecho, la repercusión que tiene el curso de Historia de Rosario para nosotros nos da la pauta de que es algo que podemos repetir y que podemos seguir tomando. Y no es fácil sostener una propuesta educativa en estos tiempos. Durante tantos meses, tenemos por delante 2 meses más de la formación del curso de Historia de Rosario. Y la particularidad que tiene esta clase de hoy es que es la primera que hacemos como clase abierta, ¿sí? Nos hubiera encantado que el curso de Historia de Rosario sea lo más amplio posible, pero teníamos una limitante que tiene que ver con la plataforma educativa que acompaña el curso. Entonces, en este caso, lo que hicimos es abrir las clases que usualmente tenemos con los alumnos que van cursando el trayecto formativo de la historia de Rosario y propusimos algo específico que nosotros estamos tomando desde el museo que se llama Ciudad Candia, pero que es transversal a la ciudad y que es totalmente pertinente que lo tomemos desde el curso de Historia de Rosario. Entonces, agradecerles mucho eso. Saludo a César Altuzarra y a Nora Díaz y a todo el equipo de la Facultad de Arquitectura. La verdad que hemos trabajado muy, muy bien. Es un placer compartir con profesionales como César o como Nora y como el resto del equipo eh, la posibilidad de construir una muestra. Es muy interesante lo que pasa en esa fusión entre los profesionales que tenemos a mano acá en la ciudad y que se la pasan trabajando no solamente en la divulgación, sino también en la investigación. Y nosotros los que trabajamos en museos tenemos la oportunidad de visibilizar ese trabajo que ellos hacen puertas adentro y nosotros desde el museo lo hacemos, lo exteriorizamos y lo visibilizamos. Veo ahí por ahí a Agustina Prieto, a quien saludo también, que tuvimos la experiencia antes de la pandemia con Mikelevich, también en el rol curatorial, así que es como que en esos encuentros entre el museo y los profesionales que trabajan en la UNR, sobre todo, se dan estas situaciones más que lindas y que proponen a la ciudad la posibilidad de encontrarse con la historia, con el patrimonio, sensibilizarse. Si hay algo que tiene muy claro el museo es que tiene el objetivo de transformarse desde un lugar cultural, de ser un lugar cultural a un lugar social. Y esa apropiación del lugar social se logra con la participación de todos y todas. Así que bienvenidos y bienvenidas, que disfruten mucho de hoy de la clase de Ciudad Candia. Los dejo con Celeste y agradezco muchísimo al equipo educativo del museo por sostener esta propuesta
y por sostener lo que venga de cara hasta noviembre, que es el curso de Historia de Rosario, que seguramente, si todo sigue así, nos podremos encontrar en el patio del museo para hacer un cierre del curso de Historia. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Lo mío, como siempre, será bastante breve para no quitar lugar a la charla, que es realmente lo que nos interesa. En primer lugar, agradecerles, como siempre, la participación en el foro. Muy, pero muy interesantes todos los aportes que han hecho en el foro número 3. Por otro lado, invitarlos e invitarlas a participar de una actividad que se dará entre el 26 y el 29 de este mes, que se llama Semana Candia, es una actividad satélite que se desprende de la muestra Ciudad Candia y que, bueno, son unos recorridos que vamos a estar haciendo por la ciudad y que, bueno, son con inscripción previa, pero ya lo van a ver en nuestras redes sociales, así que, bueno, los invitamos a que participen de esta actividad. Por otro lado, decirles que esta charla que vamos a tener con César y con Nora el día de hoy, queremos que también sea lo más abierta posible y que nos puedan ir dejando en el chat a medida que les vayan surgiendo dudas o algunas cosas que no se entendieron y demás, que lo puedan ir dejando en el chat y cuando ellos terminen la presentación, seguramente van a ir respondiéndolas. Bueno, por favor, como siempre, silenciemos los micrófonos para que sea la charla más amena. Y bueno, después al final de la charla les digo cómo sigue el curso, pero más o menos ustedes ya la tienen en la estructura. Eso lo charlamos al final. Así que bueno, no demoro más. César y Nora, les cedo la palabra. Ambos arquitectos de la Universidad Nacional de Rosario, profesores, así que un gusto tenerlos hoy. Bueno, muchas gracias Celeste, muchas gracias Nicolás. Yo soy la cara visible, digamos, de un equipo de trabajo, de investigación. Está Nora Díaz acompañándonos, la codirectora de ese trabajo de investigación, con la que también hemos llevado a cabo muchos trabajos de investigación en otra área, ¿no? Bueno, nos toca hoy, sí, la convocatoria es la obra de la empresa constructora Candia. Es bastante difícil tratar de definir, saliendo del ámbito académico, donde uno en general tiene un público más o menos homogéneo y sabe hacia dónde orienta la charla, tratar de llevar o generar la atención a un público, entiendo, heterogéneo, ¿no? Como es en el que estamos nosotros en este momento, donde cada uno tendrá su propia expectativa respecto de lo que quiere escuchar o quiere recibir o leer de Ciudad Candia. No sé si vamos a estar a la altura de poder colmar todas esas expectativas. De todos modos, lo que intentamos hacer es un recorrido, contar un poco nuestra experiencia en función del trabajo de investigación que venimos desarrollando ya hace largos 3 años, y a partir de esa experiencia, cómo en definitiva nosotros nos fuimos encontrando con la vasta producción de la empresa Candia, que si bien la reconocíamos, la descubríamos a partir de que íbamos visitando la ciudad y veíamos que había un denominador común, que era ese sellito que ustedes ven ahora en la imagen, de hecho la están viendo, ¿no es cierto?, la imagen, en donde identificaba como un denominador común muchas obras. Y evidentemente eso iba sembrando en nosotros la inquietud como profesionales de la arquitectura de por qué aparecía este elemento como un denominador común. En general, las obras se distinguían rápidamente como obras de calidad, ¿no es cierto? Y nosotros también vale la pena hacer una pequeña aclaración dentro del desarrollo que tenemos en el ámbito académico. Nosotros nos definimos fundamentalmente como constructores, ¿no es cierto? No somos historiadores de la arquitectura, ¿no? Sino que estamos dentro de la rama de la materialidad. Y nos interesa justamente observar a los edificios como parte de un testimonio, de un hacer, sobre todo como un hecho concreto.
También quiero hacer un pequeño paréntesis respecto del relato para ya arrancar directamente con él y tratar de hacerlo obviamente lo más ajustadamente posible. Una pequeña referencia personal. Me complace que esté Agustina Prieto participando de esta charla con la que compartíamos cuando éramos muy jóvenes la escuela, los últimos tramos de la escuela primaria. Fíjate cómo de alguna manera la vida nos vuelve a encontrar también en este momento, ¿no? De hecho, hemos tomado algunas referencias de los escritos que ella hizo, sobre todo cuando habla las construcciones, refiere a las construcciones en el área central, entre el cruzamiento de Corrientes y Córdoba. Bueno, digo porque hay también, evidentemente, en Ciudad Candia y en la producción de Candia, permanentemente referencia a nuestras vidas, ¿no? Que de eso se trata un poco. No vamos a tratar de hablar de los edificios como un elemento en abstracto, un edificio alejado, sino como permanentemente ese edificio es parte o testimonio o telón de fondo de nuestras vidas, ¿no? Y que justamente ese es el valor que tienen, porque no son objetos al cual brindarle determinado culto a partir de eso, de ser un objeto ajeno, sino la referencia permanente que estos edificios tienen respecto de nuestras propias vidas. Cuando uno ve una imagen o una foto, dice, yo estuve ahí, y ese estuve ahí es a partir de un determinado testimonio, y el testimonio es la arquitectura, las construcciones próximas que indubitablemente refieren a un momento y a una circunstancia. Si ese telón de fondo desaparecería, ese estar ahí sería difícil de verificar, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente los edificios nos cobijan, pero también son un referente permanente en nuestra vida. Y ese es el sentido con el que vamos a tratar de desarrollar esta charla. La producción de Candia es vasta, 80 años de trayectoria, desde 1890, que es el momento en donde el primer Rafael Candia desembarca, o llega, mejor dicho, a la ciudad de Rosario, si bien ya tenía parte de su trayectoria en La Plata inicialmente, pero bueno, nosotros tomamos el arranque de esta charla, por lo menos, a partir del momento en que Candia construye su primera obra en la ciudad de Rosario, que ya vamos a ver cuál es. Aparecen distintos actores dentro de la trayectoria de la empresa, y eso nos obliga a fusionar los periodos propios de la empresa con los periodos institucionales del país, de la evolución de la arquitectura en el periodo entre 1890 y 1971, que es en realidad cuando la empresa se vende. Vamos a ir reconociendo distintos actores y algunas obras, solo algunas, de la vasta producción de Candia. No podemos decir si son los referentes más emblemáticos, pero sí por lo menos aquellos que nosotros entendemos que dan cuenta de la característica de ese periodo en particular del desarrollo de la obra. Bueno, para continuar, decimos que bueno, el modo en el que nosotros entendemos fundamentalmente la mirada sobre las obras es en aquel, y compartimos con Carlos Martí Aris, el hecho de que el saber arquitectónico se inscribe y deposita en las propias obras y proyectos de arquitectura. Y muchas veces ese saber se presenta velado, como dice Carlos Martí Aris, quedando a resguardo de interpretaciones reductivas. Dice, este conocimiento está oculto, pero no perdido. Está cifrado, pero no es indescifrable. Para rescatarlo y hacerlo operativo es preciso excavar en la obra, manipularla y desmontarla a fin de averiguar cómo está hecha. Y ese es un poco el timón ideológico que a nosotros nos llevaba a bucear en la producción
de la obra de la empresa Candia. De algún modo, tratar de develar dentro del archivo documental cuáles eran esas pequeñas cuestiones que podíamos llegar a descifrar de la producción de la empresa, ¿no? ¿Cómo aparece en nuestras vidas, en este caso, la producción de Candia y aparece la idea o la motivación para poder desarrollar el trabajo de investigación? Nos cruzamos en un intercambio con Carlos Candia, que es el bisnieto del fundador de la empresa, en un intercambio que hacíamos sobre trabajos de investigación en la Facultad de Arquitectura. Y al pasar, nosotros estábamos contando otro proyecto de investigación, y al pasar él comenta que había donado al Museo de la Ciudad todo el archivo documental que él atesoraba y que le había legado su papá, que con minuciosa pasión había compilado buena parte de la información que tenía de la empresa, y que en un momento sintió de que ese material que él atesoraba era necesario dejarlo en algún lugar para que la ciudad o quien quisiera pudiera tomar contacto con él. Cuando él menciona la empresa Candia, bueno, ahí algo inmediatamente sembró en nosotros y fuimos con la posibilidad de tratar de indagar y de alguna forma tratar de darle visibilidad a ese archivo documental como respaldo de las miradas de los edificios concretos, de los edificios de la ciudad. Y ahí hicimos la convocatoria en el año 2018, y en ese momento le pusimos como nombre Rosario Ciudad Candia. Decíamos, bueno, tenemos que encontrar un nombre, un gancho marketinero, por llamarlo de alguna forma. Pero ¿por qué surgía este nombre? Porque cuando nosotros en las primeras miradas que tuvimos sobre el archivo, en realidad veíamos que era tan profusa la actividad de Candia y la diversidad respecto de su accionar, y sobre todo a partir de los tipos edilicios arquitectónicos, funciones, etcétera, etcétera, que si uno hacía un ejercicio imaginario y ponía en primer plano los edificios que Candia, cuando hablo de Candia es un plural, ¿no es cierto? Digo Candia como empresa, a pesar de que está constituida por muchos personajes que ya vamos a ver, pero si nosotros hacíamos un ejercicio mental y poníamos en primer plano esos edificios que había construido la empresa Candia, y los desplazábamos de lugar y corríamos el resto que no había construido Candia, se constituía en una verdadera ciudad, porque había barrido todas las posibilidades de funciones. De hecho, podíamos tener una plaza, podíamos tener edificios institucionales, edificios corporativos, edificios de salud, educativos, religiosos, viviendas, edificios de propiedad horizontal, industrias, puertos, arcos de ingreso a la ciudad, etcétera, tanques de reserva de agua, plantas potabilizadoras, todo lo que a uno se le pudiera llegar a ocurrir que constituye una ciudad. Entonces dijimos, Candia construyó una ciudad. Y de alguna forma también queríamos tratar de encontrar cuáles eran los vasos comunicantes, las líneas que entrelazaban esos, no solo los edificios, sino también las circunstancias que habían hecho posible que esos edificios aparecerían en determinado sector de la ciudad, y esas circunstancias eran las condiciones socioeconómicas y políticas de cada uno de los periodos que constituyen el desarrollo de la empresa. Entonces, de algún modo, la trayectoria de la empresa se constituía en una suerte de pretexto para ir describiendo esos procesos que se iban dando
en la ciudad, obviamente con un soporte económico, ¿no? Porque los edificios, si no tienen un soporte económico, no surgen por una condición natural, sino porque hay determinadas circunstancias que hacen que esos edificios o esos conjuntos edilicios se constituyan como tal a partir justamente de una demanda específica. Bueno, esas fueron un poco las ideas iniciales de por qué comenzamos a indagar. En esta imagen un poco rescatamos, y son estas, casi les diría, las únicas imágenes que no pertenecen al archivo Candia específicamente, sino que fueron tomadas de internet. Pero bueno, como distintos momentos históricos de la ciudad aparecen los edificios, que ya vamos a ir reconociendo. Voy a evitar describirlos acá en cada una de las imágenes, pero bueno, la idea es que luego uno, después de esta charla y de, por supuesto, visitar la muestra, esta charla no pretende ser una descripción de la muestra que está en el Museo de la Ciudad, sino una mirada particular del recorrido que nosotros estuvimos haciendo como trabajo de investigación. Pero en estas imágenes, en estas escenografías de la ciudad, reconocemos fundamentalmente a las personas, a la vida urbana, ¿no es cierto? Y como decía, como telón de fondo, a esos edificios que fue construyendo la empresa Candia a través de los años y que han tenido distintos momentos de evolución dentro de nuestra propia historia, ¿no? Por eso los denominamos de alguna forma Candia en tu vida, escenarios para la vida. Y esto nos llevaba también a un desafío, y que lo vamos a plantear acá, porque ya, por supuesto, nos tiramos al vacío porque ya lo hemos verificado. Y decíamos que, sin ninguna duda, y todos los participantes de esta charla, en algún momento de su vida, Candia ha sido parte de esa escenografía. Entonces, eso da cuenta de la magnitud que tiene la producción de la obra de Candia, porque uno dice, así, casi a ciegas, de que a todos los participantes de esta charla seguramente en algún momento de su vida han transitado o han pasado o han visto o han vivido en algún edificio o en alguna zona que Candia ha generado algún edificio. Por tanto, eso evidentemente habla de la relación que nosotros comenzamos a tener en nuestras vidas respecto de la producción de la empresa, ¿no? Y es un desafío que no cualquier empresa constructora pudiera tolerar, ¿no es cierto? Soportar en términos de decir, mira, es tan vasta mi producción que seguramente en algún punto vos tuviste alguna referencia con alguna obra mía. Y también, para hacer alguna referencia personal, una de las motivaciones a partir del cual nosotros nos interesa trabajar e investigar sobre la producción de una empresa constructora, tiene que ver justamente con este rol de constructor que nosotros tenemos dentro de la disciplina. Y tiene que ver con una añoranza. La belleza, la perfección, la maestría con el que están ejecutados estos edificios es una situación que se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no es cierto? Esa añoranza hace que estos edificios tomen un valor preponderante en este momento, justamente a partir de esa calidad y fundamentalmente hecha con técnicas tradicionales. Hoy nosotros contamos con la industrialización, con una cantidad de instrumentos, de posibilidades de poder construir edificios de calidad. Por supuesto lo hacemos, pero cuando reconocemos en el hacer de ese trabajo artesanal, donde la mano de obra estaba presente, donde la mano del operario, no me gusta decir el obrero, sino que era parte de un eslabón, de una cadena de producción, y era muy importante su hacer, porque dejaba su sello y dejaba también incluso su afecto respecto de la obra, es que por eso esto nos motiva, digamos, a hablar y desarrollar y a profundizar sobre la producción de Candia.
Presentamos brevemente los actores principales, que cada uno de estos actores aparecen dentro de un periodo característico de la obra. Nosotros reconocemos 3 periodos: el fundacional, el de expansión y crecimiento y el de consolidación. Para el primer periodo, indudablemente, aparece la figura de Rafael Candia. Lamentablemente, todos tienen como denominador común el nombre Rafael y el apellido Candia. Así que se hace bastante difícil por ahí comprender el relato. A nosotros también en ese momento decíamos, pero ¿de quién estamos hablando? ¿De qué periodo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el fundador es Rafael Candia, al que le reconocemos la pasión, el entusiasmo y llevar a la empresa en términos de la expansión y crecimiento. Es Rafael Candia Hijo, como él se llama, se define como Rafael Candia Hijo, en una dupla virtuosísima con Armando Delanois. Que ya vamos a ver ese personaje y lo vamos a poner en valor, o tratar de poner en valor en esta charla. Entonces ahí hay un periodo que podríamos decir el de expansión y crecimiento, en esta dupla de Rafael Candia Hijo y Armando Delanois. Y luego el tercer periodo de la empresa, que ya vamos a ver cómo se entrelaza esos periodos de la empresa con los periodos de la historia de la arquitectura. El último periodo, el de consolidación, lo pondríamos en manos de Rafael Carlos Candia, que es el papá del arquitecto Carlos Candia, que es en definitiva el que llevó a la empresa a un periodo de consolidación y el que legó el material documental con que nosotros desarrollamos este trabajo de investigación. Bueno, de alguna manera presentados los actores principales, vamos a contar dónde arrancó la historia. La historia en Rosario arranca con esta primera obra de Gualdino Basualdo, ¿no? Que se construye en el hoy Parque Francés, en el Parque de la Independencia, a la vera de las vías del ferrocarril que vinculaba del ferrocarril del oeste santafesino, era el ferrocarril de Carlos Casado de la Lizal, que vinculaba la ciudad de Casilda con el punto donde está la escultura del sembrador en la bajada Belgrano, donde ahí el ferrocarril se ocupaba de transportar los granos desde Casilda hasta ese punto para poder hacer, por ejemplo, Carlos Casado de la Lizal, sabemos, hizo la primera exportación de trigo a Europa, ¿no es cierto? Y pasaba a la vera de la casa de Gualdino Basualdo, que en 1890 es la primera obra que construye Rafael Candia en la ciudad de Rosario. ¿Cómo definimos la periodización, ¿no es cierto?, de este relato, y cómo de alguna manera estos periodos de la historia de la empresa se van correlacionando con la historia de la arquitectura? Entonces, para no generar una estructura o periodos nuevos, tomamos periodos que están dados a través de un libro de culto que se denomina Documentos para la Historia de la Arquitectura Argentina, coordinados por Marina Weisman, que era un material de culto que utilizábamos en la historia de la arquitectura en el año 1980, que surge allá por los años 1980. Y de alguna forma ver cómo la evolución de la empresa, los propios periodos en que subdividíamos la trayectoria de la empresa, iban teniendo alguna connotación o participación dentro de estos periodos que se definían en este relato.
¿Y por qué tomamos a cuento esas divisiones? Porque justamente dice que los diferentes objetivos y puntos de vista conducen al historiador a adoptar diversas periodizaciones. En nuestro caso interesaba subrayar aquellas transformaciones políticas, sociales, económicas que tienen una expresión tangible en el dominio construido. Nosotros arrancamos diciendo de que lo que nos interesa es el pie de obra, la obra, el hecho construido, y justamente esta referencia del elemento tangible es el que nos permitía tomar como periodización la que sugería este documento de la historia de la arquitectura argentina. En 4 periodos, que son los que tomamos, que coinciden con la trayectoria de la empresa: el modelo liberal, 1880-1914, la integración nacional, 1914-1943, el nacionalismo popular, del 43 al 55, y los años recientes para esa periodización, entre 1955 y 1973, muy próximo a, en el 71 es cuando la empresa es vendida. O sea, arrancamos del 80 y terminamos en el periodo donde la empresa es vendida. El tramo del modelo liberal de 1880 a 1940 aparecen algunos edificios. Fundamentalmente, fíjense, 1914 estamos diciendo, ¿no es cierto? 1914, no sé si alcanzan a visualizarlo por el tamaño, los edificios, seguramente algunos deben tener un celular, pero bueno, lo que pasa es que también nos veíamos obligados a tratar de ubicar gran cantidad de imágenes dentro de una única imagen, ¿no? Pero este primer periodo, el periodo liberal, está caracterizado fundamentalmente por la construcción de edificios en el área central, ¿no es cierto? Dentro de la etapa fundacional de Rafael Candia, aparecen como producciones propias estos 3 edificios de carácter institucional, y cortamos de alguna forma en este punto porque justamente es con la construcción del Jockey Club en 1940 de Lemonnier, cuando Rafael Candia decide dejar en manos de su hijo la empresa, en manos de Rafael Candia hijo. O sea, en este caso la periodización coincide con parte del desarrollo de la empresa. 1914 parece un año clave en donde hay toda una trayectoria que estaba en manos de ese periodo fundacional de Rafael Candia, y como último exponente, en donde por alguna razón él decide, o porque sentirá que su hijo ya estaba con el suficiente grado de maduración para hacerse cargo de la empresa, dice, bueno, a partir de este momento yo me corro de la empresa, si bien entendemos que nunca deja de participar de las decisiones y de estar como un referente central de la evolución de la empresa. Pero hay un acto consciente, ¿no es cierto? En algún momento dice, bueno, yo me corro, y queda en manos de Rafael Candia hijo. Claro, le deja un legado ya extraordinario en ese momento, ¿no es cierto? Obras como, por ejemplo, el haber construido, saber hacer un proyecto como el primer edificio de la Bolsa de Comercio, ¿no? Que aparece en calle San Lorenzo en el año 1908, o el edificio de la inmobiliaria del arquitecto Juan Buschiazzo, en la intersección de Corrientes y Córdoba, tan emblemática esa esquina, que luego de a poquito, casi como un acto premonitorio, irá construyendo y consolidando esquina a esquina. Se le escapó una sola. Entendemos, nosotros reconocemos que casi había como un proyecto de completamiento, es decir, ay, me falta esta esquina y allá voy por ella, digamos, que no eran simplemente encargos, sino una búsqueda apasionada por querer terminar de construir esa
ciudad Candia en cada una de las perspectivas que esa ciudad podía llegar a generar. Y bueno, y como decimos, este periodo de alguna forma culmina en esta transición con el edificio del Jockey Club en 1914. En el mientras tanto, entre muchas de las otras cosas que hace Rafael Candia, construye para la droguería y farmacia del Águila, que aparece aquí expresada, y para nosotros rescatamos este edificio porque tiene una connotación muy particular en la trayectoria de la empresa. De hecho, Rafael Candia primero, si quieren le ponemos como nombre, construyó la planta baja. Luego, él también construye la planta alta como una ampliación, que tiene el mismo encargo. Pero en estos terrenos, luego va a aparecer como parte de la desocupación de ese espacio. No hablamos de demolición, estamos tomando también referencia de otro autor y pensamos en términos de desocupación del espacio. No generamos un vacío, sino se retira una obra para que emerja otra obra de arquitectura. Va a aparecer aquí, en estos terrenos, también, insistimos, casi de manera premonitoria, la construcción de la obra emblemática de la empresa Candia, que es la Galería Rosario, sobre estos mismos edificios. O sea que, de alguna forma, Candia Hijo se va a ocupar, perdón por la reiteración del término, de desocupar el espacio para poder dar lugar a la evolución de su propia empresa. Con lo cual nosotros entendemos ahí que hay un hilo conductor muy interesante de lo que significa construir sobre lo construido o desocupar el espacio para poder seguir evolucionando y creciendo. Y también mostramos dentro de ese periodo la casa de Rafael Candia I, ¿no es cierto?, que da cuenta de la vocación y de la relación que Candia pretendía tener del lugar donde vivía, no solo como una imagen de su empresa, porque de hecho ahí funcionaba su empresa, sino también como parte de su hábitat de vida, ¿no es cierto?, en donde uno encontraba o le asignaba valores a la arquitectura para poder vivir en determinadas condiciones. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito más corto porque si no, ya Nora me está apuntando, me conoce y dice apurate. Bueno, en el periodo que se va estableciendo dentro de el desarrollo que propone Marina Weissman, aparece la integración nacional de 1914 a 1943. Acá nosotros reconocemos dos grandes periodos que se van a ir entrelazando dentro de este gran sector, dentro de este gran área, digamos, temporal, ¿no es cierto? Fíjense que ahora sí ya aparecen una gran cantidad de edificios, obviamente no vamos a hablar de cada uno de ellos en particular, sino que vamos a tratar de reconocer algunos rasgos comunes de estos edificios que van construyendo la ciudad. Quedan los edificios a los que dimos cuenta hace un ratito y empiezan a aparecer edificios que están todos consolidando, como decíamos, el área central, que de alguna manera están localizados preferentemente sobre la confluencia o el encuentro de las calles, en la constitución de ese punto tan singular que establece una esquina, y de alguna forma tratando de jerarquizar ese punto singular urbano, ¿no es cierto?, que constituye un espacio distinto, un espacio de la afuera, no constituye el espacio de la manzana, sino el espacio fundamentalmente urbano. Y en esa intersección del damero, de la cuadrícula urbana, aparecen puntos singulares, que son las cuatro esquinas. Y, por supuesto, ese punto singular es el primero que trata de colonizarse con edificios que tienen ciertas características institucionales. En este periodo,
todas dentro de lo que denominamos el lenguaje neoclásico. Simplemente no vamos a hacer un desarrollo estilístico, primero porque, como dije hace un rato, no somos historiadores de la arquitectura, y segundo porque a veces parecería que tratar de encasillar dentro de determinados periodos o estilos arquitectónicos es bastante reduccionista en términos de análisis, sobre todo porque nuestra producción arquitectónica, la producción local, está sumamente teñida o condicionada por la producción de los países centrales, y de algún modo nuestra historia se nutre a partir de los surgimientos de estilos en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de ubicarlos en periodos puros se hace bastante dificultoso. Hablamos de un eclecticismo en general como para justificar justamente esa convivencia de multiplicidad de estilos. Pero sí, el rasgo característico, podríamos decirlo, es ese lenguaje neoclásico de una composición académica que habla de tres cuerpos dentro de un mismo edificio que podemos decir basamento, cuerpo central y remate. Si ustedes ven, esos tres elementos aparecen como un denominador común en todos los edificios, que tiene que ver con lo que se denomina habitualmente la composición clásica. Y la esquina como un elemento esencial en donde aparece el señalamiento, digamos, de ese punto particular en una constitución de una composición que tiende siempre a coronar con una cúpula y, en general, culminar con una aguja, como un hito, señalando un punto característico de ese lugar. Esa es una composición habitual. Cuando los edificios aparecen en el centro de la manzana, donde ya la perspectiva no les posibilita esa mirada distante, ni armar el conjunto con los edificios vecinos, bueno, se hace necesario, también mantienen esa composición clásica de basamento, cuerpo central y remate, pero recurren a la simetría como un orden de composición. En general ese es lo más básico que uno pudiera decir en este caso. Bueno, y aparecen representadas las corporaciones, todo lo que tiene que ver con el soporte económico que hacía factible la construcción de este tipo de edificios en ese momento, ¿no? Como decíamos, con el respaldo de la producción arquitectónica del autor y con también el respaldo de la maestría en el hacer de la empresa Candia. Era, en definitiva, fíjense que más allá que el legado físico tangible de la empresa Candia, empezamos a reconocer un legado intangible. Había algo que hacía que muchos distintos arquitectos quisieran construir con la empresa Candia, porque evidentemente la empresa Candia connotaba calidad, daba certezas respecto de la calidad de la producción. Ahí empieza a haber una valoración desde lo intangible de la producción de la empresa Candia, más allá de los edificios en sí mismos, sino que tenía que ver cómo su trayectoria estaba fundada con esa garantía de calidad respecto de lo que devolvía. En este periodo empiezan a aparecer una figura que para la historia de la arquitectura local entendemos. De hecho, les puedo asegurar y debo confesar que mientras yo transité como estudiante la Facultad de Arquitectura, no conocí el nombre de Armando Delanois. Lo conocí después, a partir de ir reconociendo edificios que aparecían con su firma. Y esa figura, en esta dupla virtuosa, como decimos, aparece plasmada justamente su firma, ¿no? Muchas veces los arquitectos firmamos los planos, ¿no? Como un acto
en donde de alguna forma estamos plasmando nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con esa obra. Pero Delanois, y es una cosa bastante singular, en la fachada de los edificios no había un sellito, digamos, en abstracto, con letras de molde, sino que era su firma, el sello que distinguía las obras en las que él había tenido algún grado de participación, no solo como proyectista, sino también como parte de la empresa Candia. Ha ido teniendo distintos tipos de asociaciones. Y eso también es un rasgo distintivo de alguien que quiere dejar su impronta respecto de su producción. Dentro de este, vuelvo un cachito atrás, dentro de este periodo, dentro de esta profusión de obras, distinguimos en la posición que corresponde la producción de Delanois, distinguiéndolas particularmente. Y Delanois era un arquitecto extraordinario. No lo digo yo, ya vamos a dar cuenta de algunos testimonios que hacen referencia de eso. Y discúlpenme, dije arquitecto extraordinario. Y en realidad vamos a ponerlo en paréntesis ese término. Yo lo dije casi de manera inconsciente, pero lo voy a poner entre paréntesis. Este es el primer edificio que construye Delanois justamente, y que proyecta Delanois, justamente en el área central, en la intersección de Córdoba y Corrientes, como un elemento, como un hito central. Y fíjense una cosa, yo había hecho referencia a la cúpula, a la aguja, etcétera, 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 ¿no? Pero miren, Delanois no utiliza esos elementos de la arquitectura porque en realidad no plantea, o por lo menos aparece como un interrogante, no sabría yo decirle cuál es el motivo, ¿no es cierto? Pero sí aparece como un interrogante, ¿por qué no recurre a esos elementos del repertorio en boga de ese momento, sino que en realidad pliega la fachada? Y empieza a tomar mayor peso el cuerpo total del edificio. Ya no aparece un elemento enfatizado como es la esquina, sino que en realidad lo que empieza a aparecer como un elemento característico es la totalidad del edificio, porque la esquina es una circunstancia más dentro de ese cuerpo arquitectónico, ¿no es cierto? No recurre ni a la cúpula ni a la aguja. Aunque en realidad nosotros hemos visto que en otras indagaciones que hacía Delanois para otras propuestas arquitectónicas, aparecía también la aguja como un elemento de remate, haciendo énfasis en la esquina. Pero en este caso en particular, no tomó esos elementos. Este edificio es anterior, es del año 1918, a la Bolsa, y a la inmobiliaria. No, perdón, a la Bolsa de Comercio. Es anterior a la Bolsa de Comercio. Bueno, simplemente señalamos esa característica particular que este edificio tiene. Estos son algunos de los edificios que construyó dentro de ese periodo Armando Delanois. Está la residencia de Candia, también en este caso de Rafael Candia, hijo, es el proyectista de esa residencia, y ya en este periodo va abandonando esa composición clásica. Fíjense que hay como una composición de equilibrio, de búsqueda de equilibrio de masas, de componentes, ese balcón cerrado con esta especie de terraza, aparece en un lateral como un elemento importante, trascendente en la composición de la vivienda, pero en una búsqueda de un equilibrio, ya no recurre a la simetría ni a esa clásica composición de basamento, cuerpo central y remate, si bien aparecen insinuados esos valores de composición, pero hay como una
ruptura inicial respecto de esos cánones clásicos. Una cosa bastante, pero esto ya tiene que ver con lo meramente disciplinar, llama la atención este punto, ¿no? Como de alguna forma esta ménsula, que es un punto trascendente en la transmisión de cargas que sostiene ese balcón o cuerpo saliente, aparece en el centro del arco de ingreso, ¿no? Casi como una cuestión desafiante. Cualquiera de nosotros hubiera estado mucho más tranquilo si esta puerta de ingreso estuviera centrada respecto de este cuerpo saliente, ¿no es cierto? Pero bueno, Delannoy por alguna razón genera esa tensión y lo pone ahí. Esto sería motivo de algún análisis posterior que no da el alcance de esta charla. Pero bueno, va hablando también de la maestría de constructor, voy a decirle, Armando Delannoy. En un periodo posterior, dentro de esta periodización, entre el 1930 y el 45, también las obras aparecen en clave neoclásica, pero empiezan a aparecer otros estilos a los que ascribimos en nuestro país, como es el neocolonial, el art déco y el racionalismo, en donde a partir de transcurridos los años van dando cuenta de esa evolución de estilo en cada uno de los edificios. Y dentro, estos son simplemente algunos exponentes de la producción de la empresa dentro de ese periodo, rescatamos, y cómo también de la mano empiezan a aparecer figuras como, por ejemplo, bueno, el mismo Delannoy, Larguía y Newton, Pater y Moré, aparece Armani Todeschini, Noel y Escasani, aparece Jacob Jiménez y Falomir, distintos arquitectos que van dando cuenta de la trayectoria de la empresa porque evidentemente querían construir con la empresa Candia. Dentro de este periodo, estas son las obras en donde Delannoy despliega su maestría como proyectista dentro de la empresa. Algunas de ellas son obras donde seguramente nosotros hemos visitado, las reconocemos, algunas han tenido una transformación tal que prácticamente hoy han quedado sumamente desdibujadas respecto de las intervenciones posteriores, pero esta paleta que manejaba Delannoy justamente da cuenta de su ductilidad respecto de lo estilístico, ¿no es cierto? Podía recorrer una composición clásica, pasar al pintoresquismo, pasar al neocolonial, al art déco, al racionalismo, de una manera, podríamos decir, virtuosa y brillante. Y este es el último edificio en el que tiene una fuerte participación de Delannoy como proyectista. ¿No funciona bien el audio? Perdón. No, César, se escucha perfecto. Se ve que es algún problema de conectividad que tiene bueno, disculpe. una de las chicas. Bien. Y como decimos, en este edificio que aparece aquí, de Martin y compañía, es una de las empresas para la que construía Candia. Pensemos en la yerbatera Martin, en el edificio Fabril, ¿no es cierto?, de la yerbatera Martin, donde hoy hay no una desocupación del espacio, sino un vacío urbano. Podríamos decir que ese edificio que fue arrancado, donde estaba la yerbatera Martin, arrancado y dejado ese vacío urbano, no fue llenado por nada. Eran los titulares del edificio Martin, que está frente al Monumento a la Bandera, que también proyectó Delannoy en un periodo anterior, y este edificio
que también pertenecía a la compañía Martin, que proyectó Delanois, y que estas situaciones, digamos, de vasos comunicantes, de vínculos, hace de que sea la vivienda de un arquitecto prestigioso de la ciudad de Rosario, el arquitecto Jorge Enrique Scrimaglio, que en un momento escribe una nota, creo que al intendente de la ciudad, pidiendo que este edificio, que es declarado Patrimonio de la Ciudad, en el cual él habita, sea resguardado, protegido de alguna manera de las alteraciones que ha venido sufriendo. Y él describe ahí el autor del edificio y dice: Delanois no era arquitecto. Por eso yo había puesto entre paréntesis esa palabra arquitecto que se me escapó, porque realmente no lo era, pero era un arquitecto sin titular en todo caso, ¿no es cierto? Sin diploma. Pero él dice: Delanois no era arquitecto, pero su capacidad intelectual y su maestría en el oficio han quedado certificadas en la serie de edificios de la empresa Candia y compañía realizados en esa época. Lo dice el arquitecto Jorge Scrimaglio, declarado arquitecto distinguido de la ciudad de Rosario. O sea, en ese caso es una palabra mucho más autorizada que la mía, como para poner a la figura de Delanois en el lugar que corresponde en la historia de la arquitectura rosarina. La mano de Delanois queda expresada en estas gráficas, ¿no es cierto?, que son indagaciones, proyectos, anteproyectos, búsquedas de lo que finalmente van a ser estos edificios. Esta pudiera haber sido el Banco Montserrat de alguna de estas formas. Fueron ideas plasmadas con grafitos, de manera de decir, bueno, podría haber sido de esta manera, esta otra. Son exploraciones arquitectónicas a las que se sometía Delanois para poder finalmente poder definir cuál iba a ser el edificio final. Por ejemplo, estas exploraciones son muy interesantes, la del edificio de la EPE sobre calle Oroño, ¿no? Miren con qué maestría él indagaba cuál era la mejor propuesta que pudiera tener para ese edificio, ¿no es cierto? Había más allá que la cuestión de la connotación del edificio en sí, sino una búsqueda estética, incluso en el modo de presentación, en la gráfica, en lo que el edificio significaba como hito, como referente en la ciudad, ¿no es cierto? Aquí, evidentemente, es un edificio que habla de la luz, fundamentalmente, y está expresado en esa gráfica. Para terminar de recorrer, digamos, y dar cuenta de la maravilla de la producción de Candia, solamente algunos hitos que van jalonando su trayectoria, viviendas a lo largo de la ciudad, en áreas suburbanas, por ejemplo, cines como el Cine Imperial, y esta obra también emblemática como el Cine Heraldo, ¿no es cierto?, que habla casi de una evocación al futurismo de Antonio Sant'Elia o mendelssohniano, decimos en la arquitectura, ¿no es cierto?, que hace referencia a algunas corrientes de pensamiento en ese momento. O sea que, evidentemente, Delanois estaba en la cresta de la cultura arquitectónica de ese momento. Y tenía la maestría como para poder llevarla adelante, no solo en las ideas, sino también y fundamentalmente en los hechos, concretarlas. Bueno, hasta ahí la figura de Delanois, porque lamentablemente fallece muy joven, en el año 1945, 44, después me pueden corregir, hemos hecho ahí un recorrido en el tiempo donde aparecen puntualmente las fechas, y aparece también un nuevo periodo dentro de la empresa. Obviamente la figura de Delanois, su vacío deja el espacio para que comiencen a aflorar otras situaciones. En ese mismo momento y coincidentemente también
nuestro desarrollo cultural habla de un periodo nuevo, ¿no? El nacionalismo popular del 43 al 55, en donde los encargos de la empresa tienen que ver justamente con construir para el Estado. Edificios para la industria nacional o edificios institucionales estatales y fundamentalmente de carácter monumental, ¿no? Que quedan plasmados en los carteles de la empresa. Esta es la única imagen de la que está acá que no pertenece al archivo Candia, está tomada de internet, donde dice Gobierno Peronista de Santa Fe, ¿no es cierto? Y en este otro dice... había uno donde decía las obras del plan quinquenal de una escuela construida en Córdoba, ¿no es cierto? Que dan cuenta de la empresa Candia al servicio de la demanda de una determinada periodo y sobre todo también de un periodo que añoramos, que es el de la eclosión en términos de la industria nacional, ¿no es cierto? Y de la producción nacional. Entonces también por eso de alguna forma damos cuenta y Candia nuevamente es una excusa para poder remitirnos a esa situación que añoramos. Y aparece un edificio emblemático para nosotros y que tiene su lugar en la muestra, un lugar destacado en la muestra en este momento, que es el edificio Estexa, que justamente habla de esa doble condición, un edificio de producción, un edificio para el trabajo, un edificio de una belleza en términos arquitectónicos inusuales, para la industria, hecho con vocación para que sea un edificio bello, y también tiene su lugar destacado porque justamente es una referencia de las personas que vivieron, trabajaron, habitaron en definitiva ese edificio, de la que lo construyeron, del entorno próximo, el cual vivió su vida diaria, los acontecimientos, imagino el ruido del momento o el silbato para el horario de ingreso y egreso, que de alguna forma iba marcando como un reloj el funcionamiento del área próxima. Cada uno tiene una referencia de vida en ese edificio, pero fundamentalmente el dolor de haberlo perdido. Porque ese edificio aparece como una sustitución del espacio arrancado de cuajo para poder reemplazar un edificio de la producción por un edificio de servicios netamente y que tiene que ver fundamentalmente con el área comercial. No es que renegamos de esa condición, porque hay otros emprendimientos que han revalorizado estos edificios y han podido encontrar un nuevo sustento económico para poder mantenerlo, ¿no? Pero en este caso, este edificio, se perdió la memoria del edificio y fue reemplazado por un edificio de la cual no voy a hacer una valoración de calidad, pero evidentemente yo por lo menos siento poca relación en términos de vinculación con el edificio que hoy está, que es concretamente el edificio del Portal. Así que bueno, nuevamente aparece la producción de Candia como parte de la evolución de la ciudad. Y para ir tratando de cerrar los años recientes dentro de esta periodización, del 55 al 73, aparece una condición singular. La empresa comienza a construir sus propios edificios, o desarrolla sus propios emprendimientos, ¿no es cierto? Y empiezan a aparecer el edificio Argos, el Camoatí, el edificio San Lorenzo, la Galería La Favorita. También conviven en ese periodo de consolidación, podríamos decir así, en donde la figura ya desaparecido de Lanois comienzan a aparecer algunos arquitectos que participan de manera permanente en la empresa y
la presencia de Rafael Carlos Candia como el hijo arquitecto de la familia, titulado arquitecto, haciéndose cargo de este periodo final de la empresa Candia, ¿no? Y aparecen también partes de la producción de una Argentina de la producción, de la industria, etcétera, etcétera, donde por supuesto también Candia estaba presente en esos momentos. Consolidando áreas marginales de la ciudad. Pasamos de la consolidación del área central a incluso cómo la producción de Candia llega hasta la periferia en los sectores industriales de la misma. Pero dentro de este periodo aparece una obra que es singular, emblemática, como ya de alguna forma relatamos recientemente, que es la de la Galería Rosario, que se inaugura el 24 de mayo del 56, ¿no? Muy cerquita estaba la inauguración del monumento a la bandera, el año próximo. Y había ahí como una cuestión de revalorización de la cultura rosarina, ¿no? Y esta obra, en las palabras de Rafael Candia Hijo, dice que es el legado que él como inmigrante deja a la ciudad de Rosario. Así que imagínense la trascendencia que tenía esta obra para Rafael Candia Hijo, en términos de, como inmigrante, en agradecimiento a esa ciudad que lo cobijó, dejar esa obra como un emblema, ¿no? Y eso está reflejado en las palabras. Cuando vayan a visitar la muestra, hay un disco de pasta que tiene que ver justamente con el momento de inauguración de la Galería Rosario, en donde Rafael Candia Hijo hace referencia a este agradecimiento a la ciudad de Rosario y que deja este legado. Desde lo estrictamente arquitectónico, también la Galería Rosario es un hito en términos de la nueva arquitectura y viene a presentarse como un nuevo lenguaje dentro de la ciudad. Hay algunas referencias anteriores, también construidas por la empresa Candia, con los mismos autores que ya iban dando cuenta del manejo de esos elementos de la arquitectura que luego, 8 o 10 años posteriormente, iban a aparecer en la Galería Rosario. Con lo cual, este edificio, Cayetano Gálate, que es un edificio construido para un edificio de rentas, construido para un único propietario, ya cuenta prácticamente con los mismos elementos del lenguaje que la Galería Rosario va a mostrar posteriormente. Y en definitiva son los mismos autores, pero lo significativo de este edificio es que estamos hablando de un edificio de 1947. Acá realmente no sabemos, la datación es la que dejó Rafael Carlos Candia, el arquitecto Rafael Carlos Candia, en el archivo documental. A mí me cuesta pensar, y lo vamos a verificar en el archivo de la Municipalidad de Rosario, que este edificio sea del 47. Porque si es así, es verdaderamente un adelantado en su época, ¿no es cierto? Esos elementos del lenguaje ya estaban insinuados y magistralmente desarrollados en este edificio y también puestos en práctica por este grupo de profesionales. Aquí tenemos a la figura de Rafael Candia Hijo al lado, y no casualmente. En general, las posiciones de las imágenes da cuenta de cuál era la participación, porque uno se pone en el lugar que lo deja, ¿no es cierto? O que cree tener. Y al lado de él está el arquitecto Andrés Facchini. Entiendo yo, es esta figura que está acá, que siempre aparece en todas las imágenes como una figura central. Incluso hay una que no la traje, en donde está con las manos abiertas, mostrando la maqueta que está en el primer plano de la Galería Rosario, casi como diciendo, yo soy el autor de esto.
Si bien no tenemos la certeza de que eso así sea, es una lectura o una interpretación que hacemos de la documentación que tenemos. Aparece Rafael Carlos Candia, el arquitecto Candia, su hermano, también participante de la empresa Candia, Raúl Candia, y el resto de los arquitectos, los hermanos Solari y Viglieno, y el arquitecto Jorge este es difícil de nombrar, Ouker, y Zurigues, que hacía la parte comercial. Estos eran los protagonistas de ese momento. Esta es una imagen de color. Hasta ahora, fíjense que todo lo que vimos fue en sepia, que habla de la antigüedad, de los años en que estamos hablando, pero es una perspectiva que corresponde a la Galería Rosario, que no tenemos el dato preciso del documento, vamos a seguir indagando dónde está, pero bueno, aparece ya un modo, una gráfica que da cuenta del momento de la arquitectura, que estaba de algún modo encontrando un lenguaje nuevo, incluso una propia expresión gráfica. Y algunas cuestiones muy breves respecto de la participación de la escultura y de la pintura dentro de la producción de la obra de Candia. Aparece aquí un trabajo de Julio Banzo en la Galería Rosario, en donde Lorena Muguelar, hace referencia justamente a este trabajo, en donde dice que la escena rural, geométrica y abstracta fue realizada sobre las paredes de la Galería Rosario en mosaico veneciano. El nombre se llama El Arado, ¿no? Y si uno puede encontrar en esta figura abstracta la presencia del arado, aunque en general la mayor connotación y referencia permanente tiene que ver con ese sol geométrico que aparece ahí. Pero ¿por qué tomábamos esta referencia? Acá está el libro de Julio Banzo y El Arte Nuevo, de Lorena Muguelar, en donde Julio Banzo aparece como un autor recurrente en la producción de la empresa Candia, por ejemplo, en estos murales del edificio Argos. Y encontramos, y al decir del arquitecto Carlos Candia, el que nos facilitó toda esta información, Julio Banzo, que participó de las obras de Candia, era amigo de Domingo Candia. Domingo Candia era el hermano de Rafael Candia hijo, que vivía en Europa y que se había ido a estudiar justamente pintura y arte, y estaba radicado allá. Y fíjense como de alguna forma hay un correlato, y esto lo damos a cuento porque tiene que ver con el contexto cultural, artístico, el clima en el que desarrollaba la vida de la empresa Candia, ¿no es cierto? La participación no solo de la empresa como un elemento de producción material, sino también como un sentimiento cultural que embuía a toda la producción. El hermano de Rafael Candia hijo, evidentemente, si nosotros miramos estas dos imágenes, hay alguna correlación en términos de lenguaje, de modalidad, de expresión, de colores, etcétera, etcétera, de búsqueda estética, ¿no es cierto? Con lo cual, esa relación de amistad de alguna forma también estaba reforzada por las mismas búsquedas. Y para reforzar más aún la participación, y que también lo planteamos como de alguna forma una suerte de añoranza, es el hecho de el apartamiento que la escultura y la pintura ha tenido en la arquitectura hoy, del presente, ¿no es cierto? Antes de alguna manera iban de la mano. Este es un sobrerrelieve de Eduardo Barnes, justamente de la
figura de Rafael Candia Hijo, que está en las puertas de la galería, y cómo distintos escultores han ido participando dentro de la producción de Candia. Simplemente para hacer una referencia general de ese contexto cultural. Algunos arquitectos que han permanentemente participado de la obra, nosotros decimos arquitectos de culto, porque en realidad son arquitectos que han participado fuertemente en la ciudad de Rosario. El arquitecto de Lorenzi, este sellito es de la Casa de los Padres Permette de Lorenzi, que es donde hoy está el edificio del Museo de la Memoria, ¿no es cierto?, en calle Moreno y Córdoba. La Casa de los Padres Permette de Lorenzi, que construye la empresa Candia. O, por ejemplo, con los arquitectos Tito y José Micheletti, emblemáticos constructores de Rosario, ¿no? O el arquitecto Maisonave, entre otras cosas, el edificio para el Banco Provincial de Santa Fe, o los emblemáticos arquitectos Hernández Larguía y Newton, ¿no? Hernández Larguía y Newton. Bien, simplemente para dar cuenta de ello. Y algunas pequeñas, muy pequeñas y muy breves, pequeñas cosas que fuimos encontrando, que no queríamos dejar de señalar. Esto tiene que ver con los momentos de ejecución de la aguja del edificio del Jockey, cómo de algún modo los autores materiales de esa aguja colonizaban la altura del edificio y podían tener ellos la mirada más alta que nadie en ese momento. De algún modo también para homenajear a estos constructores anónimos que con su capacidad, con su experticia, pudieron desarrollar esos edificios. También presentes dentro de estos son documentos que quedaron en el archivo Candia, por tanto hay también una valorización de las personas que contribuyeron a formar parte de la empresa, ¿no?, como un actor esencial, trascendente. Miren, en este caso, esta es parte de la imagen que nosotros tomamos en la muestra, en la fachada del museo, y aparece en el centro de la composición de esta imagen, muy organizadito como corresponde, a alguien con un plano en la mano, un rollito de plano, con un relojito si uno se aproxima, y de traje, obviamente no habla de una figura en términos de producción en la obra, pero sí como alguien, y en el eje de composición, de alguien trascendente, probablemente sea alguno de los ingenieros autores de la obra. No tenemos ese dato preciso, pero bueno, así está. Y esto casi como una travesura de Raúl Candia, ¿no?, trepando ahí en las proximidades del Palacio Minetti, desde atrás, en las denominadas mellizas. Para mí son gemelas en realidad, porque son idénticas. Las mellizas no muchas veces son muy parecidas, y estas son gemelas. Pero como un dato curioso, de dejar plasmado parte de la intervención que tuvo la empresa Candia dentro del hacer de este edificio maravilloso. Como también parte de los procesos, ¿no?, y de los actores, cómo el perfil de la ciudad se iba modificando, las barrancas, cómo se iban perfilando. Esta era la construcción de ese vacío urbano al que estamos haciendo referencia, como ser la yerbatera Martín, que hoy sigue siendo una deuda dolorosa todavía, ¿no es cierto?, en términos de vacío urbano. En ese mismo lugar, como el ferrocarril era el elemento que iba vinculando los lugares de producción, traía la gran cantidad de ladrillos que iban a ser utilizados para la construcción de ese edificio. Y cómo la empresa fue construyendo y dejando testimonio en el archivo algunas perspectivas urbanas, a la cual volvía a través de los años a fotografiar desde el mismo lugar para dar cuenta justamente
de cómo iba jalonando la ciudad con esas nuevas perspectivas. Esta es una fotografía de 1930 aproximadamente, y esta ya es de 1960, 30 años después. Y empezamos a reconocer este edificio, y todos estos que ya preexistían, más los que están enfrente, como parte de la perspectiva urbana que fue construyendo la empresa Candia. Y estas imágenes también como testimonios de los procesos de construcción, ¿no? Ahí vemos la bolsa con los andamios, con todo el entramado, este edificio también bellísimo de Bunge-Bor, y toda la secuencia productiva. De algún modo este archivo también da cuenta de esos procesos. Algunas imágenes interesantes, un túnel en el interior, una perspectiva impensada en el interior del edificio de los tribunales, ¿cierto? En el momento de su ejecución, todavía desnudo, vacío, y algunos de los Candia tomando esta foto interesante, casi como un túnel del tiempo. Y un homenaje al que fotografió. En general, siempre está detrás de la cámara y no aparece en la escena. Y sin embargo, buceando y mirando, lo encontramos. Dijimos, bueno, aquí está quien fotografiaba estas bellezas arquitectónicas. El reflejo de la luz permitió que participara de esta imagen casi de una manera, entendemos, descuidada, o no sabemos, a lo mejor quiso decir, aquí estoy yo. Pero bueno, también queremos de alguna forma rendir homenaje a quien fue dando cuenta, documentando las obras, en el caso de la fotografía. Voy a dar paso brevemente a Nora. Yo sé que esto se extendió muchísimo, pido disculpas, pero para que ella cuente lo que significa el mapa georreferenciado, muy brevemente, y luego vamos a cerrar casi como un simple agradecimiento a los que participaron en este trabajo de investigación. ¿Dejo de compartir pantalla, Nora? Bueno, dale. A ver. Compartir. Lo mío va a ser muy breve, simplemente contar un poco, como les decía César, que a través del proyecto de investigación nosotros lo que buscábamos era reunir y hacer visible toda la producción de la empresa, que evidentemente marcó la memoria colectiva de la ciudad, ¿no es cierto? Y entonces para eso decidimos, en esta era de la digitalización, generar una herramienta que pudiera difundirse y divulgarse para todo público, ¿no? Y nos volcamos hacia esta herramienta que es un mapa georreferenciado donde empezamos a incluir en cada uno de estos puntos que ustedes pueden ver todas las obras que fue construyendo Candia. Y si nos alejamos, vemos el impacto de color que puede tener en Rosario, la región, incluso en ciudades aledañas como San Lorenzo, Paraná, Córdoba, Villa Constitución, a ver si se alcanza a ver, Villa María, ¿no? Córdoba, así de nacional era la producción de Candia, pero nosotros nos concentramos básicamente en su producción en Rosario, porque es la que pudimos recorrer, relevar, ver en qué estado estaba en este momento. Y así fuimos distinguiendo estos tres colores que ustedes pueden ver, que hay negros, son aquellas obras que lamentablemente dejaron de existir por esto del tema de la desocupación urbana. Si ustedes se fijan, por ejemplo, acá estamos en San Martín, entre Santa Fe y Córdoba, donde Candia construyó esta obra que es la óptica de Morcho y Basali, que luego fue
derrumbada, se desocupó ese espacio para generar lo que es hoy el Banco Municipal de Rosario, ¿no? Y a través de cada uno de estos iconos ustedes van a encontrar las imágenes del archivo documental de Candia y algunas imágenes del actual estado de esas obras. Podemos ver en verde o en azul si las obras estaban documentadas por Candia, como estas en azul, que estaban en su archivo fotográfico. Tengo un poco lenta la internet, disculpen. A ver si carga. A través de este link de internet ustedes van a poder acceder a toda esta base de datos de las obras. No sé por qué no me carga. Esta esquina que ya veníamos mencionando, que es fundamental porque Candia construye las 4 esquinas de la favorita, ahí, a ver si esta carga. A ver si carga la siguiente. No, bueno, acá van a encontrar la foto del archivo original y la foto del estado actual de recorridos que fuimos haciendo nosotros como equipo de investigación y también a través de un convenio con una cátedra optativa de la Facultad de Fotografía Aplicada que ellos tomaron como tema de trabajo la obra de Candia en la zona central y fueron, y de ahí obtuvimos gran parte el relevamiento fotográfico actual, porque no es una tarea sencilla, ¿no? Uno puede decir, bueno, voy y saco una foto inmediatamente, pero nosotros buscábamos que fuera la foto lo más pura posible desde el punto de vista arquitectónico, tratar de sacar la foto cuando hay poca gente, cuando hay pocos autos, que no es una tarea sencilla y que además cuidar todas las cuestiones fotográficas, ¿no? Si ustedes miran en este recorrido, lamentablemente mi internet hoy no están dando del todo bien, pero podemos hacer un recorrido por lo que es la peatonal Córdoba y ver obras como estas azules que están fotografiadas, como decía antes, por Candia, las verdes que solamente van a encontrar la foto del estado actual. Yo quería mostrar esta ahí en Córdoba y Sarmiento por el gran cambio que tuvo de lo que era originalmente, a ver si ahora carga, a lo que es hoy, que prácticamente parece que fuera otra obra, ¿no? Y cómo esos valores de la arquitectura original se fueron perdiendo a través de las distintas transformaciones que sufrió la ciudad. Y así podemos recorrer, por ejemplo, calle Córdoba, me interesaba recorrer hasta Corrientes, ¿no? Donde pueden ver la Bolsa de Comercio, o el Hotel Palace que mencionó César antes, ¿no? Su estado original y su estado hoy, que no, bueno, la Bolsa de Comercio evidentemente tiene un estado de conservación excepcional, como también lo tiene la inmobiliaria, ¿no? Son edificios emblemáticos, pero acá en el mapa nosotros pusimos todos los edificios, toda la producción de Candia, incluso había muchos fuera del área central donde no teníamos la certeza exacta de cuál era por las distintas transformaciones que han sufrido. Estos del área central son los más reconocibles, los más identificables, pero hay algunos en las afueras de la ciudad que no es tan sencillo reconocer cuál era originalmente cuando Candia no los fotografió. Entonces ahí hubo algunas de las dificultades que encontramos en este proceso de investigación que llevamos adelante. Era simplemente eso, ¿no? Contar el funcionamiento de esto y también mencionar que nosotros, como inquietos que somos, seguimos incorporando información en este mapa y dentro de los últimos agregados que hemos hecho o modificaciones, empezamos a identificar todo lo que era la obra de Delanois,
con este color naranja. ¿Ven? El que está publicado es el otro mapa, porque este sigue en proceso de modificación, seguimos agregando imágenes, seguimos indagando cosas que no estaban del todo verificadas, y como resaltar que es un instrumento y una herramienta dinámica, ¿no? Que va cambiando a lo largo del tiempo y con el aporte de mucha gente, de los integrantes del equipo y de otros profesionales de la facultad o extra facultad que puedan hacer su aporte, y empezamos a destacar lo que es la figura de Delanois porque estamos tratando de revalorizar su producción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Nosotros este material ya lo tenemos publicado, está en la página de FAPID, lo pueden encontrar el mapa, el primero, y lo seguimos en elaboración, ¿sí? Dejo de compartir acá, así cerrás vos, César. Bueno, sí, ya, ahora sí, prometo muy breve. Rapidito. Casi a modo de epílogo, bueno, también rescatamos el reconocimiento que hace en su momento a la figura de Rafael Candia, la Municipalidad de Rosario, otorgándole el reconocimiento de maestro de obras. Y justamente es un título dado a su experticia, a su capacidad de saber hacer. Y lo queremos también revalorizar esa cuestión, ¿no es cierto? Poner en valor, cuando la ciudad o alguien dice, usted está en capacidad de poder obtener este reconocimiento, la ciudad para poder seguir construyendo, también da cuenta de un valor que tenemos que considerar. Más allá de los títulos académicos, evidentemente la producción de Candia hace su fuerza, su peso, tiene su connotación en este saber hacer, que queremos de alguna forma revalorizar. Pero también queremos revalorizar en la figura casi central, podríamos decir, excluyente, de Rafael Candia Hijo, ¿no? En donde él mismo relata, por eso ponemos como delirio, que mi pasión por la arquitectura y la construcción era un delirio. Compraba libros, revistas y cuanto podía, dentro de mis escasos medios. Hasta que ya un poco mayor empecé a concurrir a la mejor academia de dibujo. Al mismo tiempo me perfeccionaba en matemáticas, incluso no me importaba hacer cualquier clase de sacrificio, lo importante era aprender todo lo que podía, aprovechando las pocas horas que me quedaban de descanso, así fuera de noche o día festivo. Evidentemente, nada es casual, ¿no es cierto? Todo es producto de un esfuerzo, un inmigrante italiano, al cual vino a conquistar la América, Rosario, y evidentemente también dejó un legado. Su legado es este que está acá, la Galería Rosario, más todas las obras, pero en él, de algún modo, queda reflejado en esta obra ese legado de la producción de Candia. Una cuestión singular, las pantallas de este edificio, que es un edificio racionalista, contemporáneo, todavía están hechas con un material tradicional, que era el ladrillo común. Hubiera casi tenido más sentido que se hubieran construido con un ladrillo industrializado, como es el ladrillo hueco. Pero esto habla de ese doble lugar en el tiempo de la empresa, ¿no es cierto? Una tradición constructiva y también como encaballetada de un nuevo modelo de hacer arquitectura y construir. Pero también, veladamente, detrás de estos edificios aparecen las figuras de los autores. Fíjense que, no sé si repararon, al lado del edificio de la Galería Rosario está el edificio del Cine Heraldo.
y cómo esa casualidad, la coincidencia de compartir una medianera, también de alguna forma pone juntos estas dos figuras emblemáticas de la producción de Candia. Entonces, cuando nosotros miramos un edificio, no solamente vemos ese objeto, edificio, material construido, sino también reconocemos su historia, sus autores, y también reconocemos nuestra propia historia. De eso se trata un poco el trabajo que nosotros desarrollamos, simplemente rendir un homenaje, por supuesto, el agradecimiento enorme a Nicolás Charles, a Fabián, a Eduardo, a Celeste, al equipo de investigación, en este caso, bueno, en la figura de Juan Pablo García, a algunos de los pasantes que estuvieron trabajando con nosotros, sin ninguna duda a María Cristina Calvi, que nos recibió en ese momento en el Museo de la Ciudad, abriendo los tesoros, como decimos, los cofres donde contenían los tesoros de la obra de Candia, gentilmente y muy cálidamente nos atendió. Sin ninguna duda también, y en su figura, agradecer a Carlos Candia, que despertó en nosotros esta pasión, a su hermana Susana Candia, que también nos acompañó en esta parte final, y a Fiona Delanois, que también, como viñeta del arquitecto Delanois, lo voy a decir, de alguna forma brindó también material que pudo terminar de cerrar este relato. Y bueno, y fundamentalmente a Rafael Candia, hijo, que con su delirio, con su pasión, nos legó la ciudad Candia. Nada más, gracias. Si hay alguna pregunta, duda. Muchas gracias, César, muchas gracias, Nora, interesantísimo todo lo que nos han contado. Bueno, fuimos recuperando algunas consultas ahí en el chat. Para no extendernos tanto en el tiempo, quisiera transmitirle, voy a tratar de transmitir todas. Bueno, en primer lugar, era sobre el Hotel Palace. Dice que en algunas publicidades aparecía con una cúpula. Dice si fue, que después no se construyó, pero dice si fue decisión de Delanois no hacerla. Dice que habían postales que se habían hecho con la cúpula. No sé si tienen esa información. Las queremos ver, no tenemos ese dato. Yo por lo menos no lo tengo. Hay otros edificios donde aparecen con cúpulas, pero que no es el Palace. Bien. Bueno, después consulta, dice, obras de, no, acá, dice, ¿solo ejecutaban lo que el arquitecto determinaba? Digamos, Candia no tenía ahí una intervención cuando no eran ellos, ¿no? Los que llevaban adelante el proyecto, digamos. También, dice, si tenían alguna injerencia. Los edificios, la mano del artesano hace la diferencia. Uno puede proyectar, nosotros de hecho, bueno, lo vivimos en carne propia hoy, ¿no es cierto? Podemos generar el mejor proyecto, pero la mano del artesano hace la diferencia. Y en este caso nosotros entendemos que la maestría de la empresa Candia tenía que ver con eso, con una garantía en términos de saber que lo que se iba a construir era de calidad y que sabía cómo hacerlo. Porque, digamos, en el proyecto está el qué, fundamentalmente, también aparece el cómo, pero en ese periodo, sobre todo, de una manera bastante velada, porque en realidad lo que había era una conciencia colectiva de cómo hacerlo, pero algunos tenían una destreza particular para aplicar ese cómo, y evidentemente la empresa Candia era un valor que tenía, ¿no es cierto? O sea que sí, por supuesto, intervenía en el proyecto, pero de un modo indirecto, generando obras que de hecho hoy perduran. Y preguntan por Isela, si fue socio, en qué periodo. Isela fue socio en el periodo inicial, hasta el último edificio de Isela. No sé si está Carlos acá, él daría el dato justo. Está Susana, me parece, conectada. Sí, me parece que la había hace ratito, que de paso aprovechamos para saludarla. Sí. No sé si seguirá. No sé si ella lo puede tener ese dato justo, Carlos seguro.
pero bueno, en el caso de La Favorita, hasta el edificio La Favorita, Candia y Cela era la dupla que participaba. Dice Susana que no tiene el dato. Claro, no Gracias. lo tiene. Pero bueno, en el mapa georreferenciado, si ustedes buscan, van a encontrar en qué momento y hasta qué punto Isela participó de la empresa. Fue un periodo corto, pero prolífico. Y después convivieron con Delanois. Cuando se va Isela, la figura de Delanois entra y crece enormemente. Bien. Buenísimo. Y bueno, acá hay una reflexión que nos parece también interesante, que vos algo mencionaste, ¿no? Cómo marcó la historia de Barrio Sarmiento y de Arroyito lo que pasó con Estexa, ¿no? Dice, impresionante la historia de Estexa, emblema del país, de la producción nacional a un shopping, la historia de Arroyito y Barrio Sarmiento, marcada por las etapas de Estexa. Un comentario que nos dejaron también. Muy bueno. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Aprovechen estos últimos minutitos que tenemos. Preguntan por la hija de Isela. Dice la hija, no preguntan, perdón, es Susana Candia que dice la hija de Isela vive. Sí, lo que pasa es que todos estos trabajos de investigación tienen tanta ramificación que es como las vetas de una mina, ¿viste? Llega un punto donde decimos, bueno, por acá no exploremos más porque si no, no terminamos. No es porque querramos terminar, sino para darle sentido al relato y no irnos en las ramificaciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere sacarse alguna duda? También los invitamos desde ya que visiten la muestra. Ahí el director Nicolás Charles compartió hace un ratito en el chat el candiómetro, esto de Candia en tu vida, que es un juego que tenemos en el museo, que es muy interesante y lo compartió. A mí me dio... Acá tengo el dato. Tengo la máxima puntuación. Bien. No voy a decir que me dio porque justamente no quiero develar la sorpresa, pero me dio que tengo eso. Celeste, acá encontré el dato, busqué en la línea de vida que está en la exposición, figura cuando Isela ingresa como socio de Candia en 1926 y se retira en 1928, donde la empresa se transforma en Candia y Compañía. Ah, bien. Y ahí están preguntando, bueno, si existe, ¿qué pasó con la empresa? ¿En manos de quién está? La empresa se vende en el año 1971. El último edificio, digamos, emblemático es la Galería La Favorita, que también era un emprendimiento, lo vieron al final de los emprendimientos, que ahí omití decir que todo ese periodo del desarrollo de la empresa está teñido por el régimen de propiedad horizontal, que tiene una trascendencia enorme, un régimen sancionado en 1948, periodo peronista, en donde imagínense que se modifica la matriz de producción, porque los edificios antes eran edificios de renta de una corporación o de un único propietario. A partir del régimen de propiedad horizontal, sancionada en 1948, todos tenemos la posibilidad de ser dueños de un pedacito de eso. Eso es central. Y la empresa Candia, en el periodo que nosotros hablamos de consolidación, justamente toma ese régimen de propiedad horizontal como un medio para poder acercar a la mayor cantidad de personas el acceso a un área central, que de otra manera hubiera sido prácticamente impensado. Así que hay ahí un régimen de corte legal, por llamarlo así, que tiene que ver con el dominio, que posibilita que muchas personas pudiéramos acceder a lugares y a construir, en definitiva, en lugares que de otra manera hubiera sido impensado. Y todos esos edificios que nosotros vemos en ese periodo están hechos a partir de este régimen de propiedad horizontal. Quería no dejar de decir eso. Bueno, César, Nora, muchísimas gracias. Ahí, bueno, los están felicitando por el chat. La verdad que ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, a los que están acá en el grupo,
curso de Historia de Rosario. Bueno, recordarles que el próximo encuentro será la semana próxima, el sábado próximo, el 21. La charla estará a cargo de la doctora Sandra Fernández, va a dar inicio al núcleo 4 del curso, y se llama Una ciudad en transición y crisis entre 1930 y 1946, así que bueno, ya les llegará el recordatorio también por correo electrónico. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y que disfruten del fin de semana, y nos estamos viendo dentro de una semana. Buenísimo, gracias. 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 Hasta luego.